Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. ¿Cuándo fue escrita la Sagrada Biblia? Los libros que componen la Santa Biblia se han escrito aproximadamente desde 1300 años antes de Cristo y terminado aproximadamente en el año 100 después de Cristo con San Juan Evangelista. En lo que se refiere al Antiguo Testamento, la historia de los patriarcas empieza desde Abraham en el año 1850 a.C. Los primeros escritos se atribuyen a Moisés con el Pentateuco, escrito del 1250 al 1220 a.C. A partir del año 1210 al 1030, la conquista de Canaán y el período de los jueces. Y en tiempos de David y Salomón, del año 1030 al 931 a.C., se hizo la primera recopilación de libros antiguos por los escribas reales de Salomón. Del año 931 al 721 surgen los profetas escritores, Amós y Oseas. Se escribe en esta época el libro de los Reyes. Del año 734 al 698 aparecen los escritos de Isaías. Del 740 al 698, Miqueas y libros de los Proverbios. El mensaje de Sofonías del 640 al 609. Habacuc del 602 al 601 y Jeremías del 627 al 581. Fue durante el destierro en Babilonia, en el período del 587 al 539, que se empezaron a formar los escritos antiguos con sus tradiciones históricas, proféticas y populares. Del 592 al 568, Ezequiel, segundo de Isaías en el 550, del 538 al 333, en la época persa del siglo IV, siguen los escritos proféticos, Joel, tercera de Isaías, Zacarías, Ageo, Abdías, Malaquías y Nehemías. También los libros sapienciales, Proverbios, Job y Salmos. Además, los libros históricos, 1 y 2 de Crónicas, Ruth, Jonás, el Cantar de los Cantares y numerosos salmos. Durante la época helenística, del 333 al 63, se escribieron los libros de Esther, Tobías, Judith, Eclesiastés, Baruch, Eclesiástico, Daniel, 1 y 2 de Macabeos y los 150 salmos. En el año 50 a.C., se escribe por último el libro de la sabiduría. Entre los años 70 y 135 después de Cristo quedó fijo el canon del Antiguo Testamento. Hablando del Nuevo Testamento, el evangelio más antiguo es de San Marcos, escrito entre los años 64 al 70 después de Cristo. El de San Lucas y Hechos de los Apóstoles entre los años 75 al 80. El de San Mateo en el año 80 y el de San Juan se terminó en el año 90. Las fechas de los escritos de San Pablo son: la primera y segunda carta a los tesalonicenses fueron escritas en Corinto entre los años 50 y 51. La carta a los Gálatas, escrita en Éfeso, probablemente al inicio del 54. La carta a los Filipenses, también escrita en Éfeso entre los años 54 al 57. La primera carta a los Corintios, escrita en Éfeso al principio del año 50. La segunda carta a los Corintios fue escrita desde Macedonia en el año del 57. La primera carta a Timoteo y la carta a Tito fueron escritas en Macedonia, probablemente en el año 65. La segunda carta a Timoteo fue escrita desde la prisión en Roma en el año 67. Durante su arresto domiciliario en Roma hacia los años 61 al 63, escribió las cartas a Filemón, Colosenses y la epístola a los Efesios. La epístola a los Romanos la escribió probablemente desde Corinto hacia el año 58. La carta a los Hebreos, escrita probablemente en Jerusalén entre los años 58 al 70. Fecha de las cartas católicas. La carta de Santiago, según la tradición, fue escrita en Jerusalén entre los años 60 al 62.
La carta de San Pedro, escrita en Roma hacia el año 64. La segunda carta de San Pedro se atribuye a un alumno de San Pedro, escrito probablemente en Roma o en Egipto hacia los años 67 al 90. La carta de San Judas fue escrita probablemente en Palestina por el año 70. La primera, segunda y tercera cartas de San Juan fueron escritas en Éfeso entre los años 89 al 100. El libro del Apocalipsis fue escrito en Éfeso entre los años 95 al 100. Así quedó definido el canon del Nuevo Testamento ya desde el Concilio de Hipona en el año 393. Para profundizar en el estudio de las Sagradas Escrituras, el Instituto Bíblico Católico de la Diócesis de Guadalajara te invita a inscribirte en los diferentes planes de estudio y horarios pensados especialmente para ti. Para informes e inscripciones, contáctanos en www.institutobiblicocatolico.org o a los teléfonos 38 25 91 50 y 10 78 69 21. Te esperamos.